Para finalizar con este vivo de hoy, vamos a ver un video más de Agustín Laje y por qué no alguna que otra cosita más, ya lo voy a buscar. Pero este es un video importante de Agustín Laje, cortito, sobre Blancanieves, sobre Señoras y señores, Negra Nieves, digamos así, que lo subió hace poco a su canal secundario, Agustín Laje 2.0. bienvenidos a este espacio de pensamiento crítico. Hoy tenemos que hablar de un nuevo episodio en la reescritura histórica de los cuentos de hadas por parte de la maquinaria ideológica de Hollywood. Me refiero a la nueva versión de Blancanieves y los 7 enanos. Sabio espejo, dime una cosa. ¿Quién es realmente la más hermosa? Una película que no es más que otro capítulo en la ofensiva cultural que describe en mi libro Generación Idiota. Disney ya no hace películas, ni hace panfletos. Lo que antes eran historias universales, ahora son discursos políticos disfrazados de entretenimiento. Y esta nueva Blancanieves no es la excepción. Primero, han eliminado al Príncipe Azul porque no necesitamos que nos rescaten. Pero, atención, si tanto les molesta la figura del héroe masculino, ¿por qué no dejan de usar los cuentos de hadas tradicionales y crean historias nuevas? La razón es sencilla. Buscan reescribir la historia para imponer su narrativa. En mi libro explico cómo las corporaciones del entretenimiento han dejado de ser espacios de cultura para convertirse en vehículos de adoctrinamiento ideológico. La directora de contenido de Disney, Carrie Burke, ha dicho que la mitad de los personajes en sus películas serán LGBT y de minorías étnicas. Pero ¿por qué esto no es inclusión sino imposición? Porque cuando el discurso se vuelve obligatorio, deja de ser una representación natural y se convierte en una agenda política. Disney no promueve la diversidad, sino la homogeneización de pensamiento. No buscan ampliar la cultura, sino monopolizar el discurso. Peter Dinklage, un actor de Hollywood, se sintió ofendido por la representación de los 7 enanos en la historia original. Y como hoy una sola opinión basta para cancelar todo, Disney decidió eliminarlos y reemplazarlos con personajes diversos. Pero aquí está la contradicción. ¿No es esto una discriminación contra los actores con enanismo? ¿No se supone que la inclusión significa que todos tengan oportunidades? Al final, la supuesta justicia social termina generando nuevas injusticias. Lo que está pasando con Blancanieves y los 7 enanos es solo un síntoma de un problema mucho más grande. La cultura de masa se ha convertido en un instrumento de reingeniería social. Como explico en mi libro, la lucha ya no es solo política o económica, sino también cultural. Es hora de que despertemos y dejemos de consumir estos productos adoctrinadores. La verdadera rebeldía hoy, es decir, no política o económica, sino también cultural. Es hora de que despertemos y dejemos de consumir estos productos adoctrinadores. La verdadera rebeldía hoy es decir no a la narrativa impuesta. Si te gustó este análisis, dale like, suscríbete y comparte para que más personas abran los ojos ante esta manipulación cultural. Nos vemos en el próximo video. Bueno, así pasaba este video, entonces, análisis de Agustín Laje sobre Blancanieves, que como si se habrán dado cuenta, estaba hecho ese video de Agustín con inteligencia artificial, con una clonación de voz de la suya, que seguramente lo habrá hecho el editor Santiago Giraldo o Daniel, probablemente uno de ellos lo haya hecho, con obviamente un guión escrito por Agustín Laje. De hecho, hasta estaban bien incluidas las E por ahí, así como hice yo recién. Así que bueno, pasamos entonces de ese cortito video de Agustín Laje a este video, entrevista corta también, 12 minutos, de Nicolás Márquez en La Nación, este canal de noticias, canal político de Argentina, donde vamos a ver sobre qué habla, sobre qué le consultan al querido Nicolás. Nicolás Márquez, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de tenerlo, ¿cómo anda? Hola Paulino, buenas tardes, un gusto. Lo mismo digo. La hoja de ruta del presidente es una hoja de ruta de ideas buscando desde la teoría hacerlas prácticas, o es una hoja de ruta con un horizonte y con alta dosis de pragmatismo en el medio para conseguir resultados? Yo creo que es un presidente tremendamente previsible. Si uno se fija todo lo que ha venido predicando mucho tiempo antes de dedicarse a la política, y uno lee los libros que tenía, uno dedicado a cómo frenar la inflación, otro dedicado a cómo tiene que ser la obra pública, que siempre reivindica el caso chileno, cómo tiene que... Bueno, él ha estudiado durante 30 años un montón de cosas. Por eso los resultados se están dando no exactamente con la pureza de la teoría y de la academia, pero sí con un rumbo que es bastante claro, que yo creo que es bastante previsible. Claramente es un gobierno de derecha, de inspiración liberal, probablemente libertaria, como se dice ahora, o sea, un grado más extremo en el aspecto económico.
yo creo que él, y obviamente sin un solo intendente, sin un solo gobernador, con 6 senadores, con 30 y pico de diputados, o sea, con un poder minúsculo, lo que está haciendo es claramente ir en la dirección que siempre pregonó, pero obviamente con la musculatura política débil que tiene, que probablemente esto pueda solucionarse, al menos en parte, después de las elecciones de septiembre-octubre. ¿Y eso no podría ser un condicionante en lo bueno? Porque efectivamente, si uno tiene intendentes propios, gobernadores propios, también van a ir a reclamar por lo de ellos. Una cosa es recortes extremos hacia aquellos que no tributan en mi espacio, y otra cosa es ser implacable incluso con los propios en esos recortes, que son los que van a venir a plantear por qué no hay que hacerlo. ¿Se entiende? Que es un poco lo que la política le ha venido planteando a Milei con la obra pública, sin ir más lejos, el fondo de incentivo docente, el fondo compensador del transporte en el interior del país y tantos otros temas que podríamos hablar. ¿Se entiende, Nicolás? Sí, se entiende perfectamente, Paulino, pero a ver, para hacer una transformación de las dimensiones que Milei pretende llevar adelante, se necesita musculatura política, se necesita poder político. Y él ha hecho gran parte de esas transformaciones y gran parte no. Un ejemplo, la ley Bases, que está empezando a caminar y a dar sus frutos, no nos olvidemos que la ley original tenía 600 artículos, de los cuales se aprobó una ley de 200. Es decir, el gobierno está en la marcha ideológica que Milei prometió, con matices, incluso con algunos retrocesos. Pero... Por ejemplo, ¿qué retroceso? No, bueno, vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero comprar un libro en Argentina, vale lo mismo el libro, lo compre en la librería del barrio más elegante de Buenos Aires o de una choza periférica que venda libros, porque no se ha podido desregular, por ejemplo, el mercado de libros. Para un amante del libre mercado es digamos, un intercambio entre el lector y el vendedor del libro. Bueno, por ejemplo, cosas que ahí no se han podido... Porque no se pudo borrar el precio de tapa, dice usted. Por ejemplo, o sea, hay cosas que están controladas, reguladas y que no se pueden hacer. Hay privatizaciones que no se pudieron hacer. Bueno, y eso en muchos... Hay muchas tampoco cosas. se hizo ninguna, vale la pena decir, más allá de los anuncios. Exactamente. Si se hubiese tenido el poder suficiente, esas leyes se hubiesen salido y se hubiese avanzado a una velocidad mucho mayor. Entonces, yo creo que el rumbo es muy claro. Y ahora, en la medida en la cual él concentre una mayor cantidad de poder político, entonces el rumbo se va a agilizar, los resultados se van a agilizar. Porque primero había que sanear el Estado. Y una vez saneado el Estado, hay que incentivar para que vengan las inversiones, para que empiece a haber, flujo de capitales, una mejora en el salario, un crecimiento del empleo genuino. Bueno, pero primero hay que crear las condiciones y la atmósfera para que vengan los inversores. No van a venir por obligación. ¿Qué es la batalla cultural exactamente, Nicolás? La batalla cultural es una batalla que tiene que ver con influir, persuadir sobre la opinión del público en el contexto de una comunidad política. De esto el kirchnerismo se encargó de influir lo máximo posible, controlando los medios de comunicación, haciendo un gran aparato, haciendo un uso del aparato estatal, multiplicando la influencia del Estado, los programas educativos para formatear, digamos, de alguna manera, el grueso de la opinión del público. Lo que hemos hecho algunos escritores y conferencistas es dar batalla denunciando esa agresión ideológica que considerábamos muy perniciosa, que no solamente es algo propio de la Argentina, sino que lo que se conoce ahora como wokismo es un fenómeno que se da en todo Occidente. Hay una reacción no institucional de carácter privado, de intelectuales o divulgadores o difusores que se oponen a eso y que estamos haciendo con nuestras herramientas, intentando persuadir, desenmascarar y dar pelea y batalla contra esas ideas que nos son impuestas, no surgen del seno de la sociedad de manera espontánea. Nicolás, aguárdame un instante, nada más que tengo un urgente. Nicolás, perdón que te retuve, pero era importante este aspecto. Solo la última pregunta es si vos crees que lo de Santiago Caputo fue impropio. Independientemente de la locución de Manes, el cruce con el presidente Milei, si vos crees que lo de Santiago Caputo no correspondía. A ver, se trató de un diálogo tenso donde no pasó más allá de eso. Me pareció que Facundo Manes intentó, en su afán de acaparar la atención, fabricar que le pegaron dos. Hubo un cruce post apertura de sesiones legislativas de Javier Milei, hubo un cruce entre ese diputado Manes o senador en realidad, con Santiago Caputo, parte del gobierno. Hubo un cruce de palabras, una discusión acalorada. Trompadas, que la democracia está en peligro, eso les permitió cámara, micrófono, solidaridad con los compañeros. ¿Qué es lo que hubo? Una discusión acalorada entre dos posiciones de dos modelos de país antagónicas. No sabemos qué es lo que se dijeron, es decir, no sabemos nada, solamente conocemos lo que Manes dice que vio o que imaginó en el contexto de su fuero íntimo. Me parece que fue un episodio, como dijo Milei. Ahí está la colega de Clarín que certifica lo que Manes dice que Santiago Caputo le dijo. Respecto, ya vas a conocer de mí, una cosa por el estilo, lo vamos a poner con rigurosidad también en un ratito. Pero yo decía, el acto de increpar a un diputado
por parte de alguien que es el trípode del poder, según definió el propio presidente Milei junto a Karina Milei, Sí. y que no tiene rango de ministro en el gobierno, y que en vez de ir hacia la puerta de egreso, Sí. voltea el cuerpo, se va hacia el otro lugar para hablarle él al propio Manes. ¿Entiende lo que digo? Sin otra cosa que no sea si eso fue apropiado. Después lo otro es todo discutible, la justicia dirá la última palabra, cada uno tendrá sus argumentos. Pero ese aspecto, ¿no te parece un error, Nicolás? A ver, a mí me parece que es un gobierno que tiene un gran temple, una actitud beligerante, no solamente Milei, sino el grueso de lo que conforman la Libertad Avanza, porque es un gobierno muy chiquito, insisto, con el tema de la musculatura política, contrató un arco partidocrático que busca todos los artilugios y los resortes para tratar de ponerle palos en la rueda. Que en este seno se haya dado una discusión entre un asesor y un diputado, una discusión acalorada de segundos, en donde no hubo ningún tipo de agresión física de ninguna naturaleza, en el seno de un evento parlamentario donde el presidente era el protagonista. La realidad es que me pareció casi una anécdota, me parece una magnificación enorme. Y respecto de lo que diga la colega de Clarín, a ver, también habría que ver de qué Clarín estamos hablando, si el Clarín ultra-kirchnerista o el Clarín que después fue anti-kirchnerista, del Clarín que fue procesista o del Clarín que después fue antiprocesista. En cualquiera de los casos, Clarín que ahora Nicolás, se pelea con Milei y que entonces hace notas defendiendo a Manes porque le es funcional para oponerse a Milei. Es decir, permítanme dudar de la verosimilitud de lo que se informa. le doy la derecha a la periodista en todos sus casos. Ni la conozco siquiera, Nicolás, pero es periodista. Bueno, no tiene por qué cargar con la historia de un grupo de medios, Bueno, como usted lo pero el dice, grupo opera porque así. si fuera por eso, me gustaría saber quién resiste el archivo. Acuérdese lo que le digo. Clarín no lo resiste y Clarín está conformado por periodistas. Sí, grandes periodistas, que pueden gustar más o menos lo que dicen, que pueden tener errores, que pueden tener algunas malas intenciones, inclusive acá y allá, en cualquier lugar, Sí. pero que no dejan de ser periodistas que están dando fe de un hecho. Justamente los periodistas a los cuales se les limitó el acceso, se los restringió, se los acotó, se los intentó reducir a la mínima expresión para que, entre otras cosas, quienes miramos la cadena nacional, cuando Milei decía lo que decía de Manes, no sabíamos por qué lo decía, porque jamás Manes apareció en imagen. Pongo Manes como puedo poner a Nicolás Márquez mañana, si es diputado, Paulino Rodríguez, Leandro Gavín, Lourdes Marchese, sin más ánimo que ese, Nicolás, simplemente no quería Paulino, dejar de yo le decir. agradezco la conversación. Usted pone su profesión de fe en favor de los colegas de Clarín. Yo me permito dudar, simplemente eso. La duda es importante. Construye una mejor noticia, eso no hay duda. Valga el juego de palabras. Nicolás, un abrazo. Gracias, Paulino, por la charla. Un abrazo grande. Hasta la próxima, que la pase muy bien. Si te gustan mis videos... Bueno, ahí pasaba entonces esta entrevista de Nicolás Márquez en La Nación con Paulino Rodríguez sobre lo que había pasado hace un tiempo atrás, hace un mes atrás, en la apertura de sesiones legislativas por parte de Javier Milei y lo que había pasado después con Santiago Caputo y Facundo Manes. Y hasta acá, así hemos cerrado, siendo las 5 de la mañana en punto, fíjense. Ustedes, 5 de la mañana en punto, vamos cerrando con este programa número 156 de Batalla Cultural, espero que les haya servido. Nos vemos mañana probablemente a la tarde con otro nuevo capítulo, o a la tarde-noche, 6, 7, 8 de la noche Argentina, para un nuevo episodio. Abrazo grande y nos vemos en la próxima.